imágenes que hemos visto tienen dos cosas en común. La primera es que todas son negligencias y la segunda es que todas tienen presencia de metales pesados. Y para entender un poco más acerca de esto, tenemos que montarnos a la historia y reconocer en qué parte de la humanidad o en qué parte de nuestra larga historia empezamos con la producción y la masificación de estos metales pesados. Hace unos 8000 años, nuestros antepasados moldearon y forjaron el primer metal en sus manos. El cobre tuvo usos en adornos y piezas orfebres, ya que para nuestros antepasados el brillo y resplandor lo relacionaban con sus divinidades. Todo este periodo lo bautizaron como la Edad del Cobre. Posteriormente, debido a las necesidades de alimentos, empezaron a construir armas de caza. 2000 años después, surgió la cuna de la civilización, Mesopotamia, y con ella aumentaba la densidad poblacional y algunos enfrentamientos. Estas generaciones buscaron un metal más resistente y con mayor dureza para facilitar el arado de la tierra y fabricar armamentos más resistentes. Es ahí cuando se crea el bronce, como la mejor alternativa. Este era una aleación de cobre y estaño. Años y siglos más tarde, llegó a nuestra historia el metal más influyente tal vez de toda nuestra humanidad, y se le bautizó como la Edad del Hierro. Miles de años atrás ya se extraía de algunos restos de meteoritos, pero era muy poco común y solamente para las grandes oligarquías. Su tratamiento y procesado siempre representó un problema, ya que se empleaba mucha energía en forma de calor. Las primeras guerras masificaron la producción de acorazados y escudos con una nueva aleación de hierro y carbono llamada acero. Pero este acero presentaba un tiempo de vida muy corto por su oxidación. Es por ello que se implementa una mejora con el uso de níquel y se crea el acero inoxidable. Para manejos más sencillos aparece el aluminio como un metal mucho más ligero, y luego el latón como una aleación para los avances tecnológicos como el reloj, telescopio y otros de la era. En efecto, el campo de la siderurgia empieza a notarse más y más y más. Para el siglo XX, los desarrollos tecnológicos acelerados por políticas bélicas generó una producción elevada de metales, y en un contexto con poca gestión ambiental, la explotación minera tuvo lugar en todo el mundo, y sobre todo en países ricos en estos. Se precipitaron y se desarrollaron muchos desastres, y uno de ellos es la tragedia de Aberfan. Todas estas eras influyeron en nuestras más actuales civilizaciones. Prosiguiendo con la historia de los metales, en la primera revolución industrial, con la invención de los ferrocarriles y buques a vapor de mayor tamaño, acogen al hierro como su principal metal. Una de las edificaciones más conocidas, que es la Torre Eiffel, también fue construida en base a este metal y tardó muchísimos años. En la actualidad, según especialistas, atravesamos la edad del silicio, ya que la mayoría de nuestros aparatos tecnológicos contienen este metal. Todos usamos un celular, una lavadora, una plancha de cabello y muchos artefactos más. La mayoría de estos en sus baterías contienen el silicio. Para ello, ahora vamos a definir los principales metales que se han usado y también cómo afectan en nuestro medio ambiente. Es por ello que hemos invitado a un especialista que nos va a tratar un poco más sobre los conceptos y definiciones de cada metal. Los metales pesados son aquellos metales cuyas densidades resultan mayores a la del agua, por lo que excesivas concentraciones resultan altamente tóxicos. Muchos de estos metales ya existen en la naturaleza. No obstante, la creciente presencia de actividades humanas en los ecosistemas hace que sus concentraciones se incrementen a valores peligrosos, por lo que es necesario regular la presencia de estos elementos en el ambiente. Los metales pesados más comunes son el cobre, el cromo, el cadmio, el arsénico, el zinc, el plomo y el mercurio, los cuales son emitidos al ambiente mediante distintos tipos de actividades humanas.
La minería es una de las principales fuentes de emisión de metales pesados, ya que estos son emitidos en forma de relaves mineros, así como desechos producidos por la refinación de metales en los procesos de extracción de minerales. La agricultura también es una fuente de emisión de metales pesados, ya que los agroquímicos como los fertilizantes y pesticidas comúnmente empleados en este ámbito contienen en su mayoría plomo, cadmio y arsénico, por lo que estos metales pueden depositarse en los suelos, ser absorbidos por los cultivos y acumularse, o ser lixiviados hasta llegar a las fuentes de aguas superficiales. Además, los metales pesados también pueden ser emitidos a los suelos mediante el uso de aguas contaminadas para la irrigación de cultivos. Otras fuentes de metales pesados son las plantas de procesamiento metalúrgico y acueros. Esto debido a que estas actividades tienen como residuos metales pesados que se acumulan en la atmósfera en forma de material particulado, por lo que pasan a ser parte del polvo urbano y afectar a la salud de las personas. Analizar las cantidades de metales pesados que se emiten al ambiente resulta importante debido a que estos no se degradan biológicamente, por lo que pueden estar presentes en los ecosistemas por largos periodos de tiempo, afectando a los organismos vivos y provocando problemas de salud. Además, los metales pesados pueden ingresar al cuerpo humano por vía respiratoria, intestinal y en algunos casos menores por vía cutánea, y también permanecer por mucho tiempo en el organismo debido a la bioacumulación, generando enfermedades a largo plazo. El plomo puede adherirse a los glóbulos rojos y degradarlos para así causar problemas como la anemia, fatiga crónica y esclerosis. En el caso del mercurio, este metal en el organismo es capaz de causar temblores, gingivitis y enfermedades como el autismo. Metales como el cadmio pueden producir severos efectos en los tejidos óseos al ser absorbidos por el organismo, como la osteomalacia o la osteoporosis. El cromo se caracteriza por depositarse en las vías respiratorias al ser absorbido por el organismo, por lo que provoca úlceras nasales y aumenta el riesgo de cáncer en el sistema respiratorio en general. En cuanto al arsénico, la exposición al mismo puede causar varios efectos sobre la salud, como es la irritación del estómago y los intestinos, la disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones. Además, los metales que son considerados esenciales a cantidades trazas, como el cobre, hierro, manganeso y zinc, pueden causar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, problemas cardiovasculares como la disminución del colesterol bueno y sobre todo problemas reproductivos. Entonces, ¿cómo afecta la presencia de los metales pesados en el ambiente? Se entenderá mejor con los siguientes casos. El 21 de abril de la primavera de 1956 en Minamata, Japón, una niña de 5 años comenzó a presentar convulsiones y diversas dificultades en su salud. La trasladaron al hospital de la zona y solo días después, otros 4 casos similares a los de ella se fueron sumando. Los síntomas variaron, pues iban desde problemas sensoriales en las extremidades, reducción del campo visual y problemas neurológicos, a otros más leves como dolor en las articulaciones, insomnio y dolor de cabeza. Hasta ese momento los doctores no daban con la razón para estos males, justamente por las diversas formas de presentarse. Sin embargo, a raíz de un estudio, se reveló que estos síntomas se debían al envenenamiento con metilmercurio hallado en los productos marinos que se consumían. Fue entonces que la enfermedad dejó de ser desconocida, aún así el origen de esta no se identificaba. Como todo conflicto, era necesario dar con él o los responsables. La empresa Chiso era la principal sospechosa, y es que en la planta que tenían en Minamata se comenzó a producir acetaldehído empleando un catalizador de mercurio, lo que en términos simples refiere a un líquido volátil y altamente tóxico capaz de alterar el ADN. Pero, si bien es cierto que todo apuntaba a esta empresa, por esos años era difícil esclarecer una duda de esta magnitud, pues los estudios no tenían este alcance. No fue hasta 1971 en donde la justicia nombró como culpable de lo ocurrido a Chiso. Se determinó que la planta situada en Minamata liberaba a la bahía los residuos de las sustancias químicas que producían. Estos desechos eran altamente venenosos. Tales residuos fueron consumidos por los peces y mariscos. Los habitantes consumían estos animales sin saber cuán contaminados estaban y posteriormente sufrían por la intoxicación con mercurio. De todas las víctimas, solo 2.771 contaban con un certificado de padecer la enfermedad de Minamata. Y es que no era sencillo detectar años después que alguien podía padecerla cuando el metilmercurio solo tarda en 60 o 90 días en ser excretado. Y es probable que no se conozca con exactitud los efectos que esta enfermedad ocasionó. Es probable que Minamata no haya terminado,
Pero lo que sí es un hecho es que la intoxicación por este tipo de contaminantes dejó a más de la mitad de un pueblo con secuelas de por vida. «40 años de problemas ambientales y conflictos sociales en la cuenca del río Moche». En 2018, el biólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, Carlos Bocanegra, en una entrevista con RPP, califica al río Moche de enfermo terminal, debido a los niveles de metales pesados en él. Cromo 4 veces más de los límites permitidos, arsénico 17 veces y cadmio 24 veces más. Ese mismo año, en julio, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, declara en estado de emergencia por 60 días el río debido al riesgo de contaminación por la unidad minera Quirubilca. A pesar de esto, los pescadores de la zona aprovecharon para pescar tilapias y venderlas en los mercados de la ciudad. En 2019 se siguen presentando quejas por el río Moche sobre la falta de medidas y acciones para mitigar la contaminación por relaves. A finales de ese año, una solicitud es presentada a la Administración Local del Agua para reconsiderar declarar en emergencia la cuenca del río Moche. Para reflexionar y citando a Thomas Berry, el mundo natural es la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad. Como hemos visto, los metales pesados tienen un gran impacto en el medio ambiente, siendo estos el centro de discusión de un sinfín de problemas. Pero, ¿hay alguna manera de evitar o solucionar los problemas causados por los metales pesados? En la actualidad se manejan diversos métodos y técnicas para contrarrestar este problema. Los métodos de absorción, filtración, intercambio iónico son algunos de ellos, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. De todos estos se considera que la absorción es la mejor hasta ahora. ¿Y por qué? Bueno, básicamente se denomina absorción aquel proceso donde normalmente se usan materiales de origen biológico, que captan, pasiva o activamente los metales pesados. Esta, por tener una fácil operación, bajo costo y gran capacidad de procesamiento industrial, hacen de esta una técnica bastante atractiva y fiable para combatir el problema. Sin embargo, hoy en día, después de una serie de investigaciones y el continuo desarrollo de la nanotecnología, se ha determinado que los nanomateriales a base de carbono, y en especial los nanotubos de carbono y grafeno, como absorbentes son actualmente por sus grandes volúmenes de poros, sus altas áreas superficiales, sus propiedades no corrosivas, entre muchas otras de sus ventajas, las mejores en comparación con otros absorbentes o métodos de inhibición de metales pesados. Algunos de los nanomateriales más conocidos son, por ejemplo, el EDTA-GO, que es esta modificación unión que se le hizo al óxido de grafeno con el agente quelante EDTA para mejorar la capacidad absorbente del óxido de grafeno, que es conocido por ser un absorbente ideal para la eliminación de sustancias como el plomo. Como hemos visto, las soluciones están ahí y cada año, investigaciones tras investigaciones son realizadas con el fin de solucionar este problema. Pero, ¿son aplicadas estas técnicas efectivamente para solucionar este problema? ¿Por qué no se usaron para los casos anteriores? Estas son preguntas que tanto tú como yo nos hacemos. Albert Einstein dijo una vez, la formulación de un problema es más importante que su solución. Pero escuchando los casos de Minamata y el río Moche, nos damos cuenta que ni con el problema y la solución a la vista es posible llegar a una situación que favorezca a todos. Incapacidad, corrupción, un dilema por el cual 2 minutos de reflexión nos haría entender muchas cosas y conocer la realidad en la que nos encontramos.